Vivimos una situación absurda, indignante, inaceptable. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, viene al país porque los derechos humanos en nuestro país son violados de manera flagrante, con insistencia, con total y abierta impunidad. Ahora, estando la señora Bachelet acá, se exacerban esas violaciones. El capitán de corbeta Acosta Arévalo es detenido cuando la señora Bachelet todavía estaba acá. Y 7 días después aparece muerto por las torturas. A esto se agregan los desmanes con que están actuando los cuerpos de seguridad. Tenemos el caso terrible del niño de apenas 16 años que por estar acompañando a su mamá en una manifestación porque no había gas, termina con perdigonazos en el rostro que le dejan completamente ciego. ¿Qué está ocurriendo? Cuando la señora Bachelet se entera de la muerte del capitán de corbeta, escribe: estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales, que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables de su muerte. Es una cita textual. Pide una investigación independiente, pero quien la está llevando adelante es este individuo siniestro, Tarek William Saab. Pide una autopsia según los estándares internacionales, pero no han entregado el cuerpo del capitán a los familiares. Abordemos estos temas con la doctora Beatriz Borges, abogado, profesora investigadora en la Universidad Católica Andrés Bello y directora de CEPAS. Beatriz, gracias por concedernos estos minutos en conexión. ¿Cómo se interpretan estas solicitudes de la alta comisionada de derechos humanos? Bueno, lo primero que hay que entender es que esto no es una situación nueva. Sin embargo, que las organizaciones venimos denunciando desde 2014 que existe un régimen de persecución y represión política en ascendencia. Y lamentablemente en los últimos años esto se ha agravado. La persecución política en Venezuela es una política de Estado. Y, por supuesto, en este contexto vienen acompañadas por múltiples violaciones a los derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y este tema de la muerte en custodia, que además vemos caracterizado por grandes o diferentes violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, al acceso a la justicia, y que, por ejemplo, en el último año vemos ya 2 casos, como fue el caso del concejal Fernando Albán, que también muriera en custodia, y vemos esta concurrencia de patrones. Una de las cosas que nosotros decimos, y no nos cansamos de decirlo, es que no son hechos aislados, forman parte de una política, y eso ha sido también identificado y visto en los diferentes informes internacionales y en el seguimiento que ha dado la oficina de la alta comisionada en el caso de Venezuela. Eso ocurre, como tú dices, con la presencia del equipo de la oficina en Venezuela, quienes pueden constatar estas situaciones, quienes conocen en terreno de lo que está ocurriendo, y frente a esta semana, el día viernes, se va a presentar el informe exhaustivo que ha debido preparar su oficina sobre Venezuela, que ha sido un mandato del Consejo de Derechos Humanos y que trae una radiografía de la situación de derechos humanos en Venezuela, que ha sido monitoreado desde la distancia, de forma virtual, pero también con múltiples entrevistas a venezolanos dentro y fuera del país, incluso con la presencia en avanzada de su equipo, pero también con la presencia de la alta comisionada y ahora
con la presencia de su equipo. Este viernes se presenta este informe en un diálogo interactivo en el marco del Consejo, de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y allí casos lamentables, muy dolorosos, de graves violaciones a los derechos humanos, como el del capitán, como el del concejal Fernando Albán, van a estar establecidos en ese informe, y básicamente entendiendo que esto es una política de persecución donde hay responsables de violaciones a los derechos humanos. Y lo que tú decías, que es la labor del fiscal general de la República, hay una responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la investigación de estos delitos. En el caso de Fernando Albán, pasado 2 días de ocurrido, dijo que se había hecho una investigación exhaustiva y declaró la comisión de un suicidio. Sin embargo, a los familiares hasta la fecha de hoy no les han permitido un acceso pleno al expediente y tampoco les han entregado el cuerpo, incluso habiendo solicitado internamente y ante la Comisión Interamericana. Es decir, son situaciones que se repiten, donde el Estado y donde los funcionarios que hoy en día controlan las instituciones obstaculizan la investigación y tienen un fin que es enviar un mensaje de miedo, de terror a la población, un mensaje ejemplarizante donde aquellos disidentes, aquellos que vayan en contra del pensamiento único de quienes hoy en día controlan el poder, están en riesgo, están en peligro y van a ser eliminados. Y las torturas, las detenciones arbitrarias, todo lo que son las violaciones al debido proceso, las desapariciones forzadas, son parte de estos patrones de persecución. Beatriz, no han entregado todavía el cadáver de Fernando Albán. No han entregado el cadáver del capitán Acosta Arévalo y lo pide su viuda. La señora Bachelet pide una autopsia según estándares internacionales. ¿De qué manera se puede hacer esa autopsia? Y cuando hablamos de este individuo, Tarek William Saab, quiero tu opinión ya como abogado, porque él presenta a un teniente y a un sargento de la Guardia Nacional, pero en ningún momento hace alusión a las torturas ni los presenta como torturadores. Volvemos a hablar de los mismos patrones, igual ocurrió en el caso de Fernando Albán y ocurre también en el caso del capitán. Primero, se hacen procedimientos que no son adecuados para determinar la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos y por acciones graves a los derechos humanos que implican tortura, que implican desapariciones, que implican detenciones arbitrarias. Es decir, los procedimientos utilizados y las personas sancionadas no son las que realmente estuvieron implicadas en el caso, y además son funcionarios de rango mucho menor y los procedimientos y las denuncias no son apropiadas. Entonces, de una manera u otra, se quiere hacer ver una apariencia de legalidad y de investigación cuando en realidad no se está aplicando la legislación correspondiente y no se están garantizando las violaciones a los derechos humanos, no se está haciendo la investigación independiente, porque el mismo que está investigando es aquel que ha hecho toda una acción de encubrimiento y de ocultamiento y de no tener una investigación transparente, una investigación independiente, con un acceso completo de las víctimas al expediente, con un procedimiento que garantice el acceso a la justicia, el debido proceso. Entonces, todos esos procedimientos están marcados, tratan de hacer ver como que existe una investigación, incluso vemos pronunciamientos en las cuentas oficiales del fiscal, yo no los puedo ver porque estoy bloqueada, así como muchos de los venezolanos y muchos de los defensores de derechos humanos, pero donde él indica que se está haciendo investigaciones, que se están haciendo procedimientos, pero todos estos procedimientos ni son los adecuados y están viciados de graves violaciones a derechos humanos como el debido proceso y el acceso y las garantías judiciales. Dado esto, que el fiscal general, según la constituyente, Tarek William Saab, es, digamos, cómplice de todas estas violaciones de derechos humanos, es una especie de torturador en segunda instancia o a distancia, ¿qué puede hacer entonces la oficina de la alta comisionada de derechos humanos? Porque evidentemente lo que ella ha pedido en medio de su estado de conmoción no se lo van a cumplir. ¿Qué puede hacer entonces la comisión? Bueno, hay que entender que la situación de Venezuela es bastante compleja y lo que hoy vivimos es el resultado de un deterioro en el ámbito institucional
que tiene consecuencias incluso en materia humanitaria, en todos los sentidos en Venezuela. O sea, es un estado, es un devastamiento total del país, donde por supuesto una de las principales causas es la inexistencia de instituciones. Entonces, para tú determinar en el ámbito interno responsabilidades en temas de derechos humanos, requieres instituciones que hoy en día no tenemos. Es por eso que el haberse activado estos mecanismos internacionales y este mandato del Consejo de Derechos Humanos es tan importante, porque no solamente va a sumar a un diagnóstico que venimos haciendo durante años las organizaciones, pero que ahora va a tener un respaldo de la Oficina de la Alta Comisionada ante los estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos y ante una organización como las Naciones Unidas que representa la comunidad internacional y la voluntad de los países. Y en ese sentido, ellos, en conocimiento de la situación de Venezuela, que es este gran e importante paso que va a ocurrir con el informe, que esperamos y tenemos fe en que eso ocurra, que allí se vean vivificadas todas las situaciones que vivimos y padecemos los venezolanos, que son muy complejas, pero que esto sea un llamamiento a la acción de una organización como es las Naciones Unidas, que nació para dar respuesta a estas graves situaciones de derechos humanos que implican diferentes áreas, porque en el caso de Venezuela tenemos todo el tema de los derechos civiles y políticos, pero también estamos con los problemas en derechos económicos, sociales y culturales, tenemos derecho internacional de refugio, tenemos derecho internacional humanitario, tenemos derecho penal internacional para la responsabilidad penal por crímenes atroces. Entonces, todo esto requiere una respuesta combinada, una respuesta coherente, pero una acción definitiva de los estados. No pueden esperar. Y eso siempre lo decimos, nosotros, la solución tiene que venir de los venezolanos, pero no podemos solos. Es decir, nosotros tenemos que ser parte de lo que va a ser la resolución de la crisis de Venezuela, pero requiramos un proceso que nos lleve a justicia y a la verdad y a la reparación. Los familiares del capitán, los familiares de Fernando Orbán tienen derecho a saber la verdad de lo que pasó con sus familiares. Eso es parte de lo que tiene que ocurrir. Y en este momento no va a ocurrir porque no contamos con instituciones independientes. En el caso de los abogados, por ejemplo, de Fernando Orbán, fueron perseguidos y hoy se encuentran en el exilio por las mismas autoridades que detuvieron al capitán Acosta. Entonces, allí te das cuenta que no tenemos garantías internas y por eso es necesario estos mecanismos internacionales que esperamos y las organizaciones estamos solicitando para que se dé respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos, se dé una respuesta coherente, no solamente a la situación de complejidad y de crisis de los derechos civiles y políticos, sino también la que se refiere a la emergencia humanitaria compleja que está también cobrando la vida y el sufrimiento de millones de venezolanos y ocasiona también pues, que los venezolanos en vista de esta situación deban salir de forma forzada y por miedo a su vida tengan que irse de Venezuela. ¿Qué le espera en el futuro a Tarek William Saab, Beatriz? Bueno, yo creo que para los venezolanos, todos aquellos que fueron responsables de forma directa o indirecta de violaciones a los derechos humanos, quienes tuvieron aquiescencia, quienes toleraron, quienes ocultaron la verdad, quienes encubrieron, son responsables de violaciones a derechos humanos. El señor Tarek William Saab tiene una responsabilidad importante como fiscal, pero en este caso es un fiscal que no está con las garantías democráticas, porque además contamos con un Estado que no es un Estado legítimo. Entonces, él está en el control del poder y en ese sentido, por esa responsabilidad de estar en el control del poder, debe tener investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas mientras que él estuvo en el control del poder. Beatriz, muchas gracias por concedernos estos minutos en Conexión.